Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a José Luis Leal. José Luis Leal fue en su infancia condiscípulo del rey Juan Carlos. Después estudió Derecho y Ciencias Políticas, y en esos años de dictadura formó parte del Frente de Liberación Popular. Se exilió en Yugoslavia, viajó a Suiza y se doctoró en París, donde ejerció como profesor universitario y funcionario de la OCDE. En 1977 ingresó en la UCD y se convirtió en una figura clave del equipo económico de Adolfo Suárez. Fue, de hecho, uno de los promotores de los pactos de la Moncloa. En el tercer gobierno de Suárez fue ministro de Economía, desde abril de 1979 hasta septiembre de 1980. Tras la desaparición de UCD, abandonó la política, y en la actualidad es presidente de Acción contra el Hambre y vocal del Real Patronato del Museo del Prado. Con ustedes, José Luis Leal. José Luis Leal, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor tenerte aquí, tener esta ocasión de poder charlar contigo. Has publicado un libro de memorias fascinante que se llama Hacia la Libertad, que es, por supuesto, es tu historia, como dices en el prólogo, pero también es una parte importante de la historia de España. Por lo primero que te quería preguntar es por cómo llegaste a ser compañero del actualmente rey emérito, como se le llama, pero entonces príncipe. Bueno, fue porque mi padre era marino de guerra y coincidió en la escuela naval, que entonces estaba en San Fernando, con el conde de Barcelona, el padre del rey emérito. O sea, fueron compañeros de estudios o de armas en la escuela naval militar. Entonces, en un momento dado, mi padre leyó o le dijeron que el entonces príncipe iba a venir a estudiar a España, y como teníamos la misma edad, yo soy un poquito más joven, pues preguntó, llamó a ver si yo podía unirme a los compañeros que habían leído, le habían dicho que les rodearían. Le dijeron que sí y me hicieron un pequeño examen. En el mes de diciembre me incorporé inmediatamente después, un poquito tarde, al grupo que ya empezaba a estar consolidado. Tú estudiabas hasta ese momento en el Ramiro de Maeztu, Sí. Tienes que dejar ese colegio, te incorporas, digamos, a esta formación de élite y cuentas en el libro, que es muy interesante, la disputa que hay entre tus abuelos respecto a la conveniencia o no de esta educación. Por un lado hay una inquietud económica, una familia de clase, digamos, media, Sí, madrileña, media. para cómo vamos a poder afrontar esto. Y por otro hay una preocupación que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Es decir, vas a estar, José Luis, con la élite, con aristócratas o alta burguesía, y vas a poder sentirte pues un poco desplazado, ¿no? Vas a poder sufrir. ¿Esto de alguna manera se cumplió o tus expectativas? Sí, bueno, se cumplieron. Eran mis dos abuelos. Uno pensaba que sí, que estupendo, que magnífico, una ocasión, digamos, pues de ascensor social, por decirlo así. Y el otro, más pragmático, el ingeniero de minas, dijo, la discusión era que yo me iba a sentir un poco desfasado, desclasado, digamos, clase media con ingresos pues, justos para vivir, porque entonces la época era una época difícil, y pensaba que me sentiría siempre desplazado. Y bueno, yo creo, hombre, los dos tenían en parte razón. Más bien este segundo, porque efectivamente durante mucho tiempo me sentía integrado y todo el mundo me trataba estupendamente bien, pero no era, digamos, mi mundo, de alguna manera. En el mundo de la clase media española de entonces. Y aún así mereció la pena, me imagino, a pesar de eso. Claro que mereció la pena, porque la calidad, digamos, de la enseñanza pues era única, por decir, éramos muy pocos. Primero éramos 7, contando con el entonces príncipe, y después, primero éramos 9, pero hubo el segundo año que no pudo venir a España porque las relaciones entre Franco y su padre, el conde de Barcelona, se tensaron. Todavía seguimos 9, pero ya el tercer año, cuando nos fuimos a San Sebastián, al Palacio de Miramar, salieron 2 o 3
y entró uno, con lo cual en vez de ser 9 éramos 7. ¿Y cuál era tu relación personal con el entonces príncipe? Muy bueno, con la relación de un chico normal, es decir, a los 10, 12 años, pues la relación que se tiene muy abierta. Él era un compañero como otro cualquiera, realmente, vamos. Y de esos, dices que efectivamente había un punto de desclasamiento por una cuestión natural, pero ¿eso quiere decir que tus amigos no eran los mismos que eran tus compañeros de clase? Es decir, que tus amistades estaban fuera, ¿o sí? ¿Dirías Sí, que no, eran mis tus amigos amigos? eran los mismos. Sí, estábamos internos, en consecuencia mis amigos eran los internos. Yo decir, tenía pocos amigos fuera, los amigos pues, de la calle que jugábamos o lo que fuera. O sea que realmente eran mis amigos, claro. Y hemos hablado de lo que pensaban tus abuelos y de lo que se decidía que era lo más conveniente, pero a ti como niño de 12 años, ¿te apetecía esa aventura de irte interno a una formación pequeña viniendo de un colegio como el Ramiro, un colegio tan grande, donde podías además irte a dormir a casa todos los días? ¿O tu opinión, digamos que la familia No, tampoco en era ese tan aspecto relevante? me dijeron es una cosa muy buena y y fui tranquilamente. Quiero decir, no me costó ningún trabajo en ese sentido. Costó trabajo sí adaptarme pues, a un mundo que no era el mío, pero no, de todas maneras el primer año y el segundo estuvimos aquí en Madrid. El primero internos, salimos por la semana, el segundo no, íbamos y dormíamos en casa. Ya cuando nos fuimos a San Sebastián, ya no, ya era interno completamente. Y desde el punto de vista de tu evolución intelectual, es decir, claro, es una formación, entiendo, muy tradicionalista, además, imagino, un fuerte arraigo en los valores del régimen. Cuentas en el libro que en un momento, de hecho, os visita Jan Astray, pero tú... Una de las cosas más interesantes que cuenta el libro es esa evolución desde ese tradicionalismo hacia una posición contraria al régimen y revolucionaria, ¿no? De tu primera juventud. Eso vino después. Bueno, la formación fue una formación tradicional, pero liberal, o sea, dentro de ese mundo, ¿no? De hecho, hubo un enfrentamiento entre el director de los estudios y el capellán que sí, que era muy integrista, era un buen hombre, pero de otro mundo, y el director de estudios, que era un hombre mucho más liberal y mucho más abierto, es decir, que realmente, en ese conflicto, el padre del rey emérito decidió en favor del director de estudios. Y con lo cual la formación de la época, una formación sí que tradicional, pero también liberal y abierta. Luego ya, a la salida ya del colegio, había una organización monárquica en la que pues, evidentemente me integré en los primeros años de mi carrera. Estudio Derecho, y el paso, digamos, a la revolución, por así decirlo, fue relativamente paulatino. Primero, el choque de lo que se podía llamar la realidad social. Con unos amigos quisimos hacer una escuela en un barrio extremo de Madrid, en el Cerro del Tío Pío, más allá del Pozo del Tío Raimundo. Y yo allí conocí lo que era la miseria absoluta. La gente vivía en cuevas, realmente, y una desolación como no he vuelto a ver en mi vida. Y eso que está en sitios muy difíciles en el mundo. Entonces, que había otro mundo, realmente. Y eso pues, fue haciendo su camino, digamos. Realmente el paso lo di después del servicio militar, en el cual me sorprendió una cosa en las guardias, eso, el ver cómo yo lo hice en San Fernando, en Cádiz, en la infantería de Marina, y el ver cómo por la mañana iban los trabajadores, pues yo creo que eran los astilleros navales,
bueno, en un mundo un poco gris. Volvían luego por la tarde, caminando, algunos de ellos lentamente, porque tienen una cierta edad. Y la idea que entonces, y esto es para siempre, o sea, no cambia. Bueno, a partir de lo que era la realidad social, de que había que hacer algo por mejorar la situación, pues de lo que lo pasaban mal, no ya los que estaban en las cuevas, sino también trabajadores más estructurados. Yo iba también en el sur al Pozo del Tío Raimundo, y era los domingos, por la mañana íbamos a ayudar a los trabajadores entonces a construir sus casas, pero era un mundo mucho más estructurado que este otro del cerro del Tío Pío. Y bueno, pues todo eso y las lecturas pues me hicieron poco a poco abandonar lo que era el universo tradicional y decir hay que hacer algo y hay que hacer la revolución. Era un poco lo que queríamos hacer y por eso me apunté al Felipe, entonces al Frente de Liberación Popular. Y esa militancia clandestina la hiciste, digamos, tu familia, que por supuesto no sabría nada de... No, pero nunca nada. Y eso, ¿cuál dirías que es la mayor lección o el mayor aprendizaje o el mayor legado que te queda de esa militancia? Porque hay una parte que entiendo que es el idealismo de la juventud y el ver que, bueno, que la revolución a lo mejor tampoco era la solución, pero esa sensibilidad que te llevó a unirte al Felipe era real y estaba basada en una miseria real, ¿no? Es decir, entonces, bueno, quería preguntarte cómo eso se reencauza hacia lo democrático, esas inquietudes sociales. Desde muy lejos. No, poco a poco, bueno, después vino el exilio, me enviaron a Belgrado, entonces a Yugoslavia, para que aprendiera la economía planificada, que entonces era la autogestión, que estaba de moda. Y estando en Belgrado, detuvieron a todos mis compañeros y ya pues no pude volver, para tener un mandato de arresto, un orden de arresto. Y ya pues me quedé primero en Ginebra y luego en París. Entonces, poco a poco, pues también fui evolucionando, digamos, en el sentido de decir, bueno, la revolución tal como la soñábamos no era posible, bueno, por lo menos yo así lo pensaba, y poco a poco, pues, digamos, la idea de democracia, hay que llevar la democracia a España, hay que reformar, es decir, pues un poco de la revolución a la reforma, que es también un tránsito en el que la edad pues hace su trabajo. Y volvamos ahora a esa etapa de Belgrado. Tú llegas, claro, a la Yugoslavia de Tito. ¿Y cuál es tu experiencia allí, en Belgrado? Es decir, en esa Yugoslavia comunista, donde uno llega, pues, digamos, a adoctrinarse o a aprender cómo funciona allí la economía. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve un año. ¿Y cuál era tu impresión sobre la realidad comunista? La primera impresión, una impresión que te chocaba un poco porque el nivel de vida allí era más bajo que en España, con lo cual empezaba un poco algunas ideas a tambalearse. Pero yo guardo un muy buen recuerdo de gente muy abierta, muy acogedora, muy solidaria. Bueno, allí conocí a viejos militantes yugoslavos que habían participado en las brigadas internacionales. Era una gente realmente entrañable, que eran los que nos ayudaban y los que nos apoyaban. Pero bueno, la gente que conocí, pues allí algunas personas, eran gente para mí distintas de nosotros, más apasionados realmente y muy acogedora. Yo guardo un recuerdo muy bueno de entonces. Ahora, era un régimen y un sistema pues, más pobre que el de España, desde luego. Y bueno, eso se veía continuamente. Más igualitario, eso sí, pero el nivel era más bajo. Y
Hubo un desengaño también más allá de la evolución natural de la edad, como decías, bueno, pues el hecho del Budapest del año 56 o la primavera de Praga, es decir, en esos momentos en los que la Unión Soviética también muestra su musculatura en el peor sentido, ¿no? Eso, no sé si esos acontecimientos tuvieron un impacto en tu... Sí, pero eso ya, pero el impacto lo tuve cuando ya estaba camino, digamos, Ya estabas en el de buen la camino. democracia, digamos, de una visión más liberal del mundo. Sí. Y claro, aquello es que fue tremendo. Y hay porque claro, en ese momento Moscú era un poco la referencia, ¿no? de los movimientos revolucionarios también en España, ¿no? Y te quería preguntar, ¿y la Revolución Cubana? ¿Cómo viviste la Revolución Cubana desde la distancia? Al principio con esperanza, porque era un momento, el Frente de Liberación Popular formaba parte, en cierta manera, de una tendencia que hubo en ese momento en el mundo de frentes, digamos, más abierto que lo que podía significar entonces los partidos comunistas. Pero otra manera, digamos, de hacer la revolución, un poco más liberal, un poco más abierta. Y lo primero que yo de Cuba era un poco esta idea de una revolución no tan dogmática como el comunismo, sino una cosa más abierta. Pero, en fin, con el paso del tiempo, pues esa idea se fue perdiendo. El Frente de Liberación Nacional también se hizo muy famoso en una generación, la siguiente generación a tuya, la de Enrique Ruano, Sauquillo, Dolores González, ¿no? Este grupo que también ya más en los años 60 en la universidad estaba muy apegada a ese momento porque también supo canalizar a personas que venían desde la derecha o desde la alta burguesía, ¿no? ¿Y qué importancia crees que tiene el Frente de Liberación Nacional digamos, en sedimentar lo que después fueron los ánimos de la transición? ¿Eso crees que se le ha hecho suficiente justicia? Creo que hubo bastante gente que efectivamente había pasado por este camino. Ahí realmente la oposición era el Partido Comunista. El Partido Socialista se le veía poco, digo, en la época en la que estamos aquí. En la que yo estaba aquí en España. Pero de estas personas que participaron, claro, yo conozco más a las que habían pasado por el Frente de Liberación Popular, pero también de algún otro movimiento. Después, pues, claro que contribuyó mucho a la democracia porque básicamente eran personas demócratas. También contribuyó mucho el Partido Comunista y había gente realmente admirable ahí. Después llegamos a París. En París estás en la Universidad de Nanterre, en París 10, que es donde de hecho estalla digamos, el germen del mayo del 68. ¿Cómo vives esa revolución cultural y popular? Bueno, yo lo vi muy de cerca porque yo enseñaba economía a los sociólogos y los que iniciaron este movimiento fueron sociólogos. Convendit, había otros. Y bueno, aquello empezó como con un problema, digamos, en la residencia de estudiantes. Decían que había droga, enviaron a la policía, pero la policía francesa en ese momento no tenía infiltrados en los estudiantes. Llegaron unos policías que se notaban que eran policías, les fotografiaron, se pusieron los carteles, vino la policía a quitar los carteles, se fue tensionando. Pero en fin, las razones de fondo no eran esas. Las razones de fondo, era la estructura muy jerarquizada y muy rígida del Estado francés. Entonces yo creo que fue una revuelta, digamos, una revolución contra un mundo muy jerarquizado, muy estructurado. Creo que eso fue lo fundamental. Y también cierta revuelta contra el orden establecido. Es decir, bueno, primero hubo la oposición y las luchas con los estudiantes de extrema derecha que iban allí a la facultad de Nanterre, que era un mundo muy especial porque era una universidad que habían hecho en un antiguo terreno militar desafectado, en medio de un suburbio de inmigrantes argelinos. Y
claro, todo se cocía en la universidad, porque no era como en la Universidad de la Sorbona, en París. Tenía barrio, había bares, había cines. Allí no podías prácticamente salir. Y todo se cocía mucho, las ideas, las discusiones. Entonces, la revuelta fue básicamente una revuelta antiautoritaria, motivada por hechos muy concretos, pero muy antiautoritaria y antimarxista en cierta manera, porque el pensamiento entonces, el pensamiento en la universidad que dominaba era el pensamiento marxista realmente. Y bueno, fue una revolución muy espontánea, muy atractiva realmente por las ideas que se decían. Yo creo que lo cuento en las memorias, la historia de dos ayudantes un día que llegaron a una clase, 30 alumnos, con el Capital. Entonces se puso uno en una esquina, otro en otra, y empezaron a leer al unísono el Capital. Estuvieron así 3 o 4 minutos con los estudiantes, no sabían qué pasaba. Cuando terminaron, leyeron el libro y dijeron: han asistido ustedes a un premier mundial, es una clase de Marx en estereofonía. Bueno, un poco se puso en tela de juicio todo y realmente aparecieron una serie de movimientos situacionistas y de otro tipo. Muchos de ellos, digamos, inspirados más bien en el psicoanálisis y en la aportación, digamos, del psicoanálisis, que empezaron a desterrar el marxismo, digamos, como ideología prácticamente única hasta entonces. Bueno, a partir de ahí, el movimiento estudiantil, ellos se dieron cuenta muy rápidamente que no podían quedarse encerrados en Nanterre, obviamente. Y entonces iniciaron un camino en 2 direcciones. Uno era a la Sorbona y a los estudiantes parisinos, pero el otro a las fábricas. Entonces, a las fábricas de Renault, sobre todo, hacia los aprendices, básicamente, y los trabajadores jóvenes. Y efectivamente, bueno, aquello terminó esa llama terminó prendiendo en el movimiento obrero y bueno, las huelgas, la huelga general, y, en fin. Pero en parte ese movimiento del 22 de marzo tenía inmediatamente una vocación mucho más amplia. Y yo creo que efectivamente transformó con el tiempo a la sociedad francesa, la hizo más abierta, también menos comunitaria, digamos, en el sentido de ensanchar la esfera individual, digamos, y la libertad individual, digamos, de todo, de pensamiento y de acción en la vida. Y eso dejó unas trazas muy profundas al final en la sociedad francesa. ¿Y cómo, desde ese exilio francés, cómo veías la situación en España? Es decir, porque bueno, también hubo resonancias, ¿no?, de ese mayo francés en la Universidad Española y había pues, estos movimientos estudiantiles donde participaba el Frente de Liberación Popular también, por supuesto, de esa manera clandestina. ¿Ya vislumbrabas con esperanza el futuro de una España sin Franco y sin dictadura? Bueno, sí, no. Lo primero que sorprendía a un español, por lo menos, es que en mayo, en París, la gente pues se veía poca gente. De pronto la gente salió a la calle. Claro, vista de España, ¿no? En España esto pasa todos los días, la gente está en la calle. Pero en España pues, se veía como hay una dictadura y esa dictadura tendrá que terminar algún día. Los que habíamos un poco luchado contra ella, pues pensábamos que cuanto antes mejor. Y bueno, y en general el sentimiento francés pues miraba eso a España y a Portugal como una especie de una cosa rara, ya un anacronismo en una sociedad europea, pues una sociedad democrática y avanzada. Y había muchos movimientos de apoyo a los movimientos, a los exiliados
españoles en Francia para ayudarles, digamos, en esa lucha antifranquista, por una sociedad abierta y democrática. ¿Dónde estabas cuando escuchaste que había muerto Franco? Estaba en París, trabajaba ya en la OCDE. Pero la noticia la escuchas por la radio, te dice alguien, José Luis, ha pasado esto. Por la radio, lo oíamos por la noche, oíamos la radio, no se oía muy bien, el parte médico habitual. Y de lo que sí que recuerdo, porque esos recuerdos quedan vívidos, un día, volviendo a mi casa, en el coche, la noticia del fusilamiento, de los últimos fusilamientos. Aquello me heló la sangre. Pero la muerte de Franco era una cosa que se esperaba. Soy aquí irreversible y lo vivimos por la noche. Y esos últimos fusilamientos que como dices, se produjeron poco antes de la muerte de Franco, ¿no? Ya cuando parecía que estaba en un proceso el régimen de dicta blanda y parece que fue como un último puñetazo en la mesa de... Sí, bueno, y fue un aldabonazo, diciendo, este régimen que parecía que estaba liberando, pues no. Todavía, mientras esté Franco, habrá esa represión y puede haber más fusilamientos. Es una cosa tremenda. Cuéntanos cómo es tu regreso a España, después de la muerte de Franco y digamos, los primeros visos democráticos. Volví porque, bueno, realmente un poco habría vuelto, pero la vuelta realmente fue un poco por casualidad. Yo había hecho todos los papeles para votar por correo en París. Entonces mi mujer me dijo, pero hombre, has luchado siempre por esto, por la libertad, vete a España a votar. Y fue una idea magnífica. Y entonces, bueno, pues me vine a votar. ¿Con miedo? ¿Con miedo? No. Era ya irreversible. No, ninguno. Pero lo que sí que tuve un incidente en la mesa de votación, porque dije, yo he votado, le expliqué, era una señora, una presidenta, le dije, he votado por correo en París, pero al final he decidido venir a votar a España y quiero votar. Entonces uno de los vocales en la mesa, pues no puedo votar, es alguna discusión. Y dije, mire, voy a votar. O sea, se ponga como se ponga, voy a votar. La presidenta me un poco tan decidido, me dijo, pues muy bien, vote. Yo no sé qué pasó con el voto por correspondencia, pero he leído en el libro de Varela, Ignacio Varela, que él también había votado 2 veces. 2 veces. Probablemente pues ya somos 2, probablemente los que votamos 2 veces. Hay que impugnar las elecciones. Hay que impugnarlas. Y, bueno, perdón, entonces, sí. En ese viaje unos amigos me dijeron que iban a cenar con Fuentes Quintana, que iba a ser pues, el vicepresidente español y el vicepresidente económico, y dijo, vente a la cena. Me fui a la cena y yo conocí ahí a Enrique Fuentes Quintana, que no lo conocía. Tuvimos una discusión sobre la situación económica, que era menos mala desde mi punto de vista de lo que él decía, y bueno, ya me volví. Entonces, a las 2 semanas, me llamó para proponerme que viniera a España a trabajar con él. Y la verdad es que no. Me iba muy bien en París, estaba en una carrera muy rápida en la OCDE, un trabajo muy interesante. Mi mujer estaba haciendo una carrera científica muy brillante, pero al final me dijo, bueno, para echar una mano, pues voy a echar una mano. Y en ese momento uno era consciente, pero claro, ahora es fácil echar la vista atrás y decir, bueno, ser consciente del momento histórico que representaba, pero uno en ese momento era consciente de que estaba frente a una ocasión histórica. Bueno, para mí sí, realmente. Bueno, pero por razones personales. Yo he luchado siempre por la democracia, viene la democracia. Me
me proponen que vaya a ayudar, bueno, en el Ministerio de Economía como director general, no puedo decir que no, o sea, realmente. Pero histórico no. Era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer. Y claro, ahora, para las personas de mi generación y supongo que para las más jóvenes, pensar que un militante del Frente de Liberación Popular que ha estado en Belgrado, que acepta una dirección general y después bueno, llega a ser nada menos que ministro de un partido como UCD, es difícil entender esa evolución, por decirlo así, pero me da la impresión por lo que cuentas, por lo que dices en el libro, que hay más una cuestión de patriotismo, de servir a tu país, que de cumplir con unas siglas políticas, ¿no? O de estar a la altura de las siglas políticas. Entonces era bastante liberal, quiero decir, que no tenían, pero si hubiera estado apuntado a un partido también habría venido, porque lo importante era eso. En un momento dado te piden que eches una mano, pues vengo a echar una mano, encantado. Y esa fue mi motivación principal. Para quien no esté al tanto, ¿qué fueron los pactos de la Moncloa y por qué fueron tan importantes? Bueno, fueron yo creo que muy importantes. Bueno, la génesis fue que al llegar Enrique Fuentes Quintana, el día mismo en que llegué, me dijo, mira, hay una cita con los economistas de los sindicatos, entonces pues vaya con ellos a explicarles pues, qué quiere que les explique, pues que hay que hacer un ajuste. Y esa noche me la pasé haciendo números en casa y de ahí salió el 22% de aumento. Eso salió de cosas hechas en papeles escritos por el otro lado. Vamos. Entonces, bueno, pues fui a la reunión, la presidía el subsecretario del ministerio y bueno, ahí había algunos que yo conocía, que había que hacer un ajuste, que la economía no podía seguir como estaba, la inflación estaba disparada y había un déficit exterior y bueno, pues y la reunión pues fue bien. Al día siguiente en los periódicos hablaban que había un clima de cordialidad, como efectivamente había tenido lugar. Yo creo que esto le agradó a Enrique Fuentes Quintana, porque había problemas con los sindicatos. Los sindicatos no querían reunirse con el vicepresidente, porque tenían miedo que les dijera que había que hacer un ajuste. Se habían reunido él y el subsecretario, el secretario Manuel Lagares, el secretario de Estado de Economía, Álvarez Rendueles, se habían reunido con los empresarios, pero no había habido una reunión, digamos, formal con los sindicatos. Bueno, entonces, pues dijo, pues muy bien, su reunión, estupenda, hago un programa. Digo, pero programa, bueno, pues, ¿qué quiere que haga? Pues lo que le dijo a los economistas de los sindicatos. Y entonces, bueno, solo esté ya mucho tiempo fuera de España, tendría que haber otras personas, quien usted quiera. Y entonces pensé que podían formar parte de ese primer grupo el entonces director de estudios del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y que para mí pues, el mejor economista en España, y Blas Calzada, que era un amigo que conocía, que había sido cursos en París, porque era el director general de estadística. Yo, pues, es el que tiene los números realmente. Y entonces pues, hizo un grupo de trabajo, presidía el subsecretario Manuel Lagares, con Luis Ángel Rojo, Blas Calzada y yo. Y bueno, pues empezamos a elaborar el documento, que desde el principio yo antes había ido con un buen amigo
a explorar un poco con amigos del Partido Socialista, sin decir que era para hacer un programa, pues ese era el más riguroso de los secretos, a ver un poco en qué estaban pensando, para hacer algo que no fuera el ajuste clásico, digamos, pues se controlan los salarios, vamos a ir un poco más lejos, que eso vamos a hacer contrapartidas de tal manera que esto se pueda negociar. Y esto encajaba muy bien con las ideas que tenía entonces Enrique Fuentes Quintana, que pensaban también pues, que había que hacer la reforma de la seguridad social, que había que hacer también una reforma fiscal, que la tenía muy estudiada para poner el IRPF, etcétera, etcétera. Entonces, el esquema de los acuerdos de la Moncloa es un esquema de un ajuste a corto plazo, que había que hacer de todas maneras, pero con una serie de contrapartidas y cosas que iban mucho más allá. Por ejemplo, estaba la escolarización, terminar con la escolarización, porque entonces no todos los niños en España estaban escolarizados, y se programó el hacer 400.000 puestos escolares, que se dice pronto. Y luego pues esta serie de reformas pues, que iban pues, a la reforma de la seguridad social, el hacer un seguro de paro pues, que fuera realmente significativo, las pensiones, había pues, que hacer también un sistema de pensiones que fuera más dignas de lo que entonces eran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en realidad esto es lo que había en el programa, que fue el que se negoció luego entre los partidos. A mí me dijeron algunos amigos, dicen, mira, si quieres que ese programa, que era hipersecreto, se lleve a la práctica, hay que hablar con el vicepresidente político, entonces, que era Fernando Abril. Y entonces, por un amigo común, bueno, fui a verle. Y le llevé en secreto el documento. Entonces, me dijo que se lo explicara, se lo expliqué, se lo quedó y al final me preguntó, bueno, ¿y esto hay que hacerlo? Y dije, pues sí, hay que hacerlo. Me dijo, pues muy bien, ya me despedí. Y entonces él fue el que, los usuarios tomaron contacto primero con Felipe González, que no quería, y entonces con Santiago Carrillo, que veía un poco el riesgo, porque el momento era un momento difícil, se empezaba a hablar de descontento, esto no es. Y al decir Carrillo que apoyaría ese tipo de acuerdo, por miedo a que se hiciera una pinza realmente entre UCD y el Partido Comunista, al final el Partido Socialista y Felipe González dijo que sí, que bien, que lo apoyarían, sin ningún entusiasmo. Y bueno, y entonces fue así como se discutió, se apoyaron, lo apoyaron todos los partidos. Y yo creo que fueron muy importantes los acuerdos de la Moncloa. Primero porque en un momento de incertidumbre, por decirlo así, a los pocos meses de haber llegado la democracia a España, empezaba a ser un gobierno de concentración, había un momento un poco difícil. Realmente ofrecieron un camino, porque simplemente bueno, pues se puede hacer un ajuste, puede hacer un ajuste razonable, apoyado por todos, y hay un camino, por decirlo así. Y sobre todo se neutralizó política y socialmente el ajuste. Es decir, los sindicatos, los acuerdos los firmaron los partidos y no se propuso a los sindicatos y a los empresarios el firmarlos de entrada porque acababan de salir de la clandestinidad y eran muy débiles. O sea, no era posible embarcarlos, digamos, en esa aventura. Se adhirieron, sobre todo Comisiones Obreras fue la que más en ese sentido apoyó.
Y cuando iban a explicar el ajuste y los pactos a las fábricas, les tiraban los carnés, porque realmente era difícil el comprender que con una inflación que apuntaba al 30%, con un 22% de aumento de los salarios, se mantendría el poder adquisitivo, como así fue. Pero era porque el 22% era media anual, mientras que el 26%, 27% con el que terminó el año de inflación era anual, era el diciembre sobre diciembre, son dos cosas diferentes. Pero en fin, aquello era muy difícil de explicarlo. Me acuerdo pues, con Marcelino Camacho, cuando se lo explica, me decía, esas son las matemáticas de la burguesía. Y digo, que no, Marcelino, que no vais a perder poder adquisitivo. Y no se perdió, hubo un par de puntos de aumento del poder adquisitivo. Se recuerda poco, pero en un momento dado, durante los gobiernos de la OCDE, el tipo máximo de IRPF marginal rondaba el 60 y tantos %. ¿Cuál fue el es decir, el que se puso el inicial? Si es que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Pero mucho más alto que lo que es ahora, ¿no? Es decir, creo recordar más alto, pero luego bajó, pero luego volvió a subir. O sea, que lo... No recuerdo si de entrada era más alto que el de ahora. La verdad, tendría que verlo. No estoy tan seguro. Porque, bueno, digamos que ahora hay se dice mucho que se pagan muchos impuestos en España, que el IRPF es muy elevado, pero lo digo porque hay personas que traen a colación cuál era ese IRPF. Pero no pasa nada, simplemente porque no era tanto una pregunta sobre cuál era, sino... Tengo alguna duda, porque yo creo que quienes aumentaron mucho el tipo marginal del IRPF fue el Partido Socialista, fue en tiempo de Carlos Ochoa, le dieron un aumento importante, pero hasta el 50%, me parece, del 40 y algo. Pero ahí, la verdad es que no me acuerdo. Era muy importante, fue muy importante económicamente, porque el final del franquismo hubo unos aumentos salariales, había mucha inflación y era la inflación más 3 puntos, pues muy importantes, y fueron fundamentalmente lineales. Estos aumentos lineales son una catástrofe para la productividad. Y entonces, en los acuerdos de la Moncloa, al hacer el IRPF, es decir, que pagaran más quienes más tenían, ya los aumentos ya no volvieron a ser lineales, porque el argumento con los sindicatos, bueno, entonces, en el momento antes de los acuerdos de la Moncloa, había, me parece, un tipo fijo, en vez de que el 20% o lo que fuera, pero bueno, la redistribución se hace básicamente por el IRPF que hemos puesto, un impuesto progresivo, ya no hay que hacerla en los acuerdos salariales. Y porque, como decía, esto es malísimo para la productividad. Y esto hace que en España todavía, cuando se compara con otros países, el abanico digamos, normalmente de remuneraciones en las fábricas, pero en la administración, es un abanico bastante cerrado, que viene de esa época. Y claro, para quienes vemos cómo está el clima político actualmente, y no solo actualmente, sino desde hace unos años, el hecho de que haya unos acuerdos que puedan suscribir tantos grupos parlamentarios diferentes y que haya, digamos, un instinto casi patriótico, ¿no?, por hacer las cosas bien, nos parece casi ciencia ficción, ¿no? Y esto es una pregunta doble. Una es ¿por qué ahora es tan difícil hacer eso? Y la siguiente pregunta es, tú que has sido testigo no, protagonista de aquellos años y ahora testigo de cómo es la política, ¿es verdad que los políticos de entonces eran mucho mejores que los de ahora? Bueno, o sea, hay muchos temas. Los políticos de entonces, mejores o peores, eran distintos, por una razón. Y es que la clase política franquista desapareció casi por encanto. Había también gentes que venían,
parte liberal de lo que estaba en un cielo, llamamos los azules. Pero básicamente desapareció. Entonces, lo que apareció fue pues, muchos profesionales que quisieron dedicar algún tiempo a la política, hacer algo por su país. Y, claro, eso era un nivel bastante alto en lo que se refiere a la profesionalidad. Después, con la llegada de la democracia, pasó lo que pasa en todos los países, y es que la función política, digamos, se profesionalizó. Y entonces, pues esa profesionalización es pues, la carrera política, se empieza en la juventud desde el partido, luego pues concejal en el ayuntamiento, luego diputado de las juventudes al Consejo de Estado. Y pues poco a poco. Pero claro, es una carrera que tiene el inconveniente en muchas ocasiones de no estar ligada a lo que es el mundo real, de no haber vivido pues, en la empresa, en fin, la administración. Sí hay más personas de la administración que empezaron a la política, pero menos, digamos, de los que tal vez lo hicieron entonces. Y sobre todo, lo que no hay gente, pues eso que ha habido, lo que es la vida de todos los días, la vida de las empresas, digamos. Entonces, ahí sí que hay una diferencia de la clase política. En la segunda cuestión, que es ya más puramente política, por decir así, es la ruptura del consenso. Entonces había un consenso que fue el que cimentó los acuerdos de la Moncloa, el que cimentó la Constitución, sobre todo, ¿no? Pero que fue posible hacerla porque el clima era de consenso en ese momento, y por eso fue la Constitución que se aprobó por el 78% de votos. No fue la Constitución de un partido, fue la Constitución de todos los partidos. Y ese clima, claro, luego ya empezó pues, la lucha política, pero había la alternancia entre UCD y bueno, el Partido Socialista, luego el Partido Popular. Durante mucho tiempo hubo un consenso sobre lo esencial. Las bases de que son nuestra convivencia, digamos. De tal manera que al mismo tiempo había partidos que se les votaba mayoritariamente, con lo cual lo que teníamos era básicamente una alternancia política entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Con las dificultades que se quieran y con digamos, los pactos que se hicieron, muchos de ellos con los partidos nacionalistas y con los problemas que eso causó entonces y ahora. Pero ese consenso sobre lo esencial poco a poco se fue disolviendo y la política primero se fragmentó, digamos, el arco parlamentario, y después se polarizó. De tal manera que ahora no tenemos planteado una alternancia entre un centro-derecha y un centro-izquierda, entre la izquierda y la derecha. Izquierda más o menos extrema y la derecha pues más o menos hacia la derecha. Es cierto que tanto sobre todo el Partido Popular inició un viaje hacia el centro, si se quiere, menos el Partido Socialista. Si algún día quiere tener mayorías estables tendrá que hacerlo, pero de momento es una situación muy polarizada. Y bueno, eso crea una serie de problemas que entonces no existían. Y ese afán de consenso realmente también está ligado a lo que hablábamos de la profesionalización de la política, ¿no? Es decir, uno, bueno, pues lo que quiere es construir una base sólida para su país, en el caso de aquellos profesionales de la transición que decidieron echar una mano, ¿no? Crear unas estructuras sólidas y después ya seguir cada uno con su vida profesional. Y aunque hablas de esa ruptura del consenso de una forma, digamos, diacrónica, lenta, ¿te atreverías a señalar algunos hitos que consideres representativos de esa ruptura del consenso? No, estos fueron digamos, el gobierno pues casi hasta finales del siglo pasado. Y yo creo que se rompió un poco ese consenso básico. En
una política más de partido, tal vez primero con Aznar en su segundo mandato, y bueno, y después ya pues progresivamente con Zapatero desde luego, y ahora. Tú dejas la política en el año 80, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, esto no es 70, sí, bueno, la dejé en el 80, después de la salida del ministerio. Y claro que esto parece ciencia ficción, pero se puede uno ir de la política, ¿no? Ahora parece que es imposible, pero es posible tener una etapa política y después seguir trabajando. Sí. Uno tiene que tener a dónde volver, por supuesto, que a lo mejor eso es... Bueno, yo no tenía a dónde volver, pero me tuve que buscar el trabajo. Pero... Bueno, pero tenías una trayectoria profesional. Sí, pero no tenía un puesto al que me reintegraba. Bueno. Pero tenía mucha confianza en que podía conseguir un buen trabajo. ¿Y cómo fue esa reincorporación al mundo del sector privado, digamos? Bueno, para mí muy normal, no tuve ningún problema, realmente. Y bueno, además de tu trabajo en la asociación de banca y más vinculado al mundo empresarial, me interesaría terminar hablando por tu labor al frente de Acción contra el Hambre. La primera pregunta es de dónde te viene esa vocación por unirte a una organización así y por percibirla, y por qué en el libro dices que es, si no la empresa, sin duda una de las más importantes que has acometido en tu vida. Bueno, no, sin duda. Yo creo que siempre el choque con la realidad social, el hecho de haber militado en Felipe, etc., siempre me quedó un rescoldo realmente de preocupación por hacer algo por los demás, realmente. Incluso cuando llegué al sector privado, lo que le dije entonces a Pedro Toledo, que era el consejero delegado, que trabajaría, en fin, primero que no era un ejecutivo, entre comillas, normal, que yo eso no me interesaba, trabajaba un poco como asesor suyo en el banco, y que no estaba disponible para irme de la noche a la mañana pues, a otro país o a otra ciudad. Que quería tener el equivalente más o menos de un día por semana para dedicarlo a otras cosas, al trabajo, digamos, bueno, a ayuda, digamos, o a otra cosa. Entonces, pues fueron el Parque de Doñana, lo presidí. Hice una fundación, una asociación para amistad con Francia, en fin, cosas de ese tipo. Y cuando tuve la ocasión de participar en la fundación de Acción contra el Hambre, pues para eso, pero mi trabajo, digamos, en el sector privado siempre fue con esa condición de tener un tiempo que dedicarle a otras cosas, digamos, benéficas, si se quiere llamar así. Y eso fue un poco lo que me motivó y lo que me sigue motivando para hacer algo útil. Cuando decía que probablemente fuera lo más importante, es que ahora mismo en Acción contra el Hambre llegamos directa o indirectamente pues a 5 o 6 millones de personas. Y a muchas de estas personas, las que estaban, que padecían hambre y que estaban en riesgo realmente de morir, pues las hemos ayudado. Y a los niños que tienen malnutrición, pues les ayudamos a superarlas. Si la desnutrición aguda dura algún tiempo, eso deja trazas para toda la vida, en el desarrollo intelectual, por ejemplo. Y bueno, con eso yo creo que esa ayuda es lo más importante al final, porque son seres humanos, somos todos seres humanos, y por eso digo que me parece que es lo más importante. ¿Echas de menos o has echado de menos alguna vez en el centro liberal, en esos programas, una agenda social más evidente? En los partidos de centro derecha o de centro liberal,
si has echado de menos tener esa mirada social que tú, por ejemplo, sí bueno, tienes. Los partidos están en la lucha política. La verdad es que les absorbe al 100%. Bueno, hay algunos que son más sensibles, que ayudan más y otros que ayudan menos. Pero, en fin, tradicionalmente la izquierda ayuda más, pero no es necesariamente así. En fin, bueno, yo creo que cualquier movimiento que tenga un poco de corazón, pues tiene que ayudar, porque la situación realmente en muchos países, en la mayor parte del mundo, a veces es dramática. Ahora se está hablando en España del regreso, no regreso del rey emérito, que volvemos sobre, fue compañero tuyo. No sé si a lo largo de los años esa pequeña promoción habéis seguido teniendo contacto, y quería preguntarte cuál es tu relación con él ahora y cómo crees que debería gestionar pues, España y concretamente la Casa Real su... Bueno, yo lo veía muy de vez en vez. Cuando estuve en el exilio nunca. Y estuve muchos años en el país. Pues, bueno, una vez vine de París para un almuerzo con uno de los compañeros, ¿no? Pero pues, luego ya estando aquí, de manera muy intermitente, siempre almuerzos de los compañeros, alguna vez a verle para algún asunto, pero muy de vez en vez. En cuanto a hombre, yo desearía que volviera, porque el exilio, por muy buenas que sean las condiciones, yo tuve mucha suerte en París, me casé, tenía unos hijos, tenía un buen trabajo, primero en la universidad, luego en la OCDE, pero un exiliado es un exiliado siempre. ¿Lo consideras un exiliado? ¿A Juan Carlos lo consideras un exiliado? Sí, seguro. Es que estar exiliado es estar lejos de los suyos, realmente, y lejos de lo que ha sido la vida, digamos, de las personas que ha habido, el entorno en el que ha vivido, los paisajes en los que ha vivido. Después de vivir tanto tiempo en París, al volver a España, la primera vez que volví, primero pues tuvieron que pasar muchos años, de pronto vine en coche, al pasar la sierra, entrar, me encontré con lo que habían sido los paisajes de toda mi vida, una ciudad abierta y las montañas al fondo, cosa que en París no tenía. Es decir, pero lo fundamental son las personas, obviamente, la familia, los amigos, el mundo en el que uno se desenvuelve, y que eso se echa muchísimo de menos. Y luego otro círculo, que son las costumbres, ir al bar, no sé qué, tomarse una caña navarra y hablar con el que está al lado, cosa que por ahí fuera pues, es impensable. En fin, ese mundo, y ese mundo a uno le falta. Y ahora mismo al rey emérito allí en Dubái, estoy seguro que le falta, no se lo he preguntado, pero estoy seguro. Pero sí, o sea, te preguntamos por la palabra de exilio, o sea, lo considero un expatriado, pero bueno, el exiliado tiene unas connotaciones, ¿no?, de persecución política y demás. ¿Tú, o sea, crees que está perseguido, es decir, que está evitando cierta persecución? Yo creo que su salida de España, en parte voluntaria, en parte forzada, el gobierno quería tenerlo aquí. Es la impresión que yo tengo. Entonces, claro que hay una componente de exilio, digamos. ¿Y con el actual rey tienes relación? No, muy poca. Hace ya mucho tiempo, al salir de la EB, pues, a saludarle, pero muy poca. Bueno, José Luis Leal, ha sido un placer tener esta ocasión para charlar, y espero que tengamos otra ocasión para seguir hablando, porque hay mucha materia que cubrir. Y quería cerrar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos propusieras a alguien para invitar aquí a charlar también. Podríamos poner a varios. A varios, pues sí, lo que quieras. A varios, a dos colaboradores que conocen muy bien España, a Crisanto Plaza y Luis Escabriaza, que luego pues tuvieron una vida
profesional interesante, importante y activa, y también a un muy buen amigo, a Julián García Vargas, que fue ministro socialista con Felipe González de Sanidad y de Defensa. Lo conoce muy bien, es el mundo de la sanidad y la defensa. Los tres, cualquiera de ellos, os podrían aportar mucho, porque tienen una experiencia importante y yo creo que pueden aportar mucho realmente. Pues muchísimas gracias, tomamos nota de todas ellas. Muchas gracias. Un placer.